Deuteronomio capítulo 5, versículo 17 al 20, dice así. Todos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amén. Gloria a Dios. Esos son mandamientos. Esos son mandamientos. Y yo quisiera que entendiéramos un poquito sobre este tema, los mandamientos, pero hay un mandamiento en específico de los 10. Entre los 10 mandamientos que ya los conocemos de la ley de Moisés, ya hemos visto su significado de cada uno de ellos. Pero a veces uno tiene la tendencia a olvidar. Todos tenemos la tendencia a olvidar. En algún momento se nos olvidan las cosas. Y el Señor le dijo a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos andando por el camino. Cuando volvieres de la calle a la casa, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es una obligación de nosotros como familia, recordarle a nuestros hijos esos mandamientos, y uno en específico. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese mandamiento lo hemos aprendido, porque creo que aquí todos sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Todos sabemos que solo hay un Dios. Como organización y como iglesia entendemos y creemos que solo hay un Dios. Nosotros no adoramos a 2 dioses, ni adoramos a 3 dioses. Nosotros tenemos conocimiento. Pero el segundo mandamiento es un poco más elevado y dice: no te harás dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás. Eso es un mandamiento responsable que nos declara a nosotros: solo el Señor es digno de honra, de alabanza y de servicio. Por eso el Señor le describe a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. ¿Verdad? Entonces hay un tercer mandamiento que está adentrado y está determinado hacia Dios también, porque son los primeros 3 mandamientos que corresponden con Dios. Y el tercer mandamiento de esos 10 utiliza un esquema diciendo: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente a quien tomare su nombre en vano. En vano es no darle el significado al nombre. En vano es utilizar el nombre del Señor por cualquier cosa. Y fíjense que la Biblia describe en unos textos, dice: no jurarás por el nombre de tu Dios. Pero en otras aclara y dice que se debe jurar por su nombre. Pero dentro de lo que hay que jurar es la elevación y la adoración en cuanto a lo que se merece el reconocimiento de Dios. Cada vez que yo voy a colocar a Dios, lo debo de colocar en la posición donde Dios debe de estar, en el primer lugar. Amén, hermanos. Hay un cuarto mandamiento que se le llama el día de reposo. Ya lo conocemos. El día de reposo es una ley institucional instituida de parte de Dios para Israel, mas no para la iglesia. El reposo de la iglesia no es un día. El reposo de la iglesia es un ser. El reposo de la iglesia lo dijo Jesús: vengan a mí los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo los haré reposar. Llevad mi yugo
porque liviana es mi carga y ligero mi yugo. Y entonces él muestra de que en el trabajo con él es descanso. Él da descanso al cansado y le multiplica fuerzas a quien no tiene ninguna. Amén. El quinto mandamiento está enfocado: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ese mandamiento tiene que ver con el que me dio la vida, o a la persona que Dios utilizó para que me cuidara cuando yo apenas era un bebé. Ese mandamiento cuenta con promesa. Pero a medida que miramos, los mandamientos se van describiendo. Y hay otro mandamiento que dice: no hurtarás. Y ese ya se enfoca a otro término, porque los mandamientos encierran todo el contexto de lo que un hombre puede ser o de lo que puede hacer. Y ese mandamiento dice: no hurtarás. Y lo acabamos de leer: no hurtarás. ¿Y qué es hurtar? Amén. Entonces consideremos que yo pongo este teléfono por ahí y de repente me descuido y alguien se lo echó a la bolsa. ¿Cómo se llama eso? Hurtar, ¿verdad? Hurtar. Entonces, el hurto y el robo tienen son paralelos significativos, porque hay unos robos de acuerdo al Código Procesal Penal que están en primera clase, segunda clase y en tercera clase. Y resulta que hay un robo a mano armada. ¿Ya? Eso tiene que ver con la fuerza. Entonces a usted le quitaron sus cosas por la fuerza. Pero es muy diferente entonces a que no le hagan fuerza y le quiten las cosas. ¿Cómo? Resulta que usted no se dio cuenta cuando se las llevaron. Eso se llama hurtar. Amén. Eso se llama hurtar, tomar lo que no es mío, tomar lo que no me corresponde a mí. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Entonces es preciso que tengamos en cuenta que en la humanidad que tenemos y en la naturaleza humana que hemos traído, en el mundo aprendimos costumbres. Y esas costumbres se apegaron a nuestra forma de vida. Hay gente que es cleptómana, ¿verdad? Sin darse cuenta se echan las cosas ajenas a la bolsa. Dice: hermano, ve, yo ni sabía que si esto es de la hermana y por qué anda aquí. ¿Verdad? Otros, sin darse cuenta, se echan lo de Dios a la bolsa. Dice: ay, si yo ni sabía que esto era de Dios. Eso es cleptómano. La persona no se acuerda, inconscientemente hurta. ¿Por qué? Porque no está en los sentidos de él, pero su naturaleza y su instinto le hace hacer aquello. Entonces, fíjese usted que este mandamiento me obliga a mí a vivir como un hijo de Dios y no hurtar. De acuerdo a la palabra de Dios, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Es que es muy fácil tomar lo ajeno, más cuando nadie me mira. Sencillo, ni cuesta, solo es un agachón. Tremendo, ¿verdad? Entonces piensen
Piensen cómo funciona este término. En la naturaleza vieja, la Biblia escribe y dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos y no según Cristo. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, porque esa es la vieja naturaleza donde yo actuaba así. Y qué bueno que diga, pues a mí mi mamá me enseñó que lo ajeno se respeta. Qué bueno que diga, mi papá me enseñó que lo ajeno se respeta. Pero también puede decir usted, mi pastor me enseñó que lo de Dios se respeta. Amén, digan amén. Entonces fíjense qué palabra más confrontativa, porque son mandamientos. Aquí no se trata de colocar reglas humanas. Ese mandamiento describe la importancia de respetar lo ajeno. Amén. Hagamos de cuenta que yo hago un negocio y en ese negocio yo tengo un socio. Y saben que mi socio es Dios. Porque desde que voy a hacer el negocio le digo, Señor, Diosito mío, Diosito santo, Diosito chulo, yo no sé cómo le dice usted, papacito bello, ayúdame, bendíceme, provéeme, guárdame, susténtame. Y entonces dice que este negocio me vaya bien. Y Dios dice, bueno, tú tienes que esperar en mí. Yo voy a hacer el negocio por ti. Entonces Dios viene y pone la gracia, da la sabiduría, da el convencimiento, se encarga de todo el maneje. Y usted dice, me salió más fácil de lo que yo esperaba. Y hizo el negocio. Como yo soy socio con Dios, Dios espera de que el negocio nos compartamos. Esto es tuyo y esto es mío. Y hay una repartición de las ganancias. El 90 para ti y el 10 para mí. Así es, ¿verdad? 90 para ti y 10 para mí. Entonces, eso es cuestión de ser equitativo. Las normativas no las ponemos nosotros. La normativa la puso Dios. Ese socio que es el capitalista y el inversionista prefirió darme a mí la ventaja, 90 para ti y 10 para mí. Qué fácil es con Dios las cosas, hermano. Amén. Pero el hombre natural que intenta vivir en nosotros, el cual debería estar ya crucificado, el cual debería estar ya muerto, el cual debería estar sepultado, al que se le llama el hombre natural, intenta resucitar y decir, ay, pero es que esto es mucho para Dios. Uy, todo esto para Dios y este negocio me fue tan bien, hermano. Y darle todo esto a Dios. Algo otro dice, no, es que esto es muy poquito, para darle a Dios este poquito mejor no le doy nada. Porque son los extremos. ¿Me está entendiendo? Y esos extremos son dañinos. Porque sea poco o sea mucho, dice el versículo, tú no lo cambiarás. Santificado es a Jehová, es cosa santísima. No importa si es poco, no importa si es mucho, a Dios se le honra con lo poco y a Dios se le honra con lo mucho. Es un socio confiable. Y yo soy un socio confiable. Así que Dios puede poner en mí su confianza y depositarme a mí la confianza y me diga, siervo fiel, tienes 5 talentos, manéjalos como tú quieras. Yo confío en ti.
Hermano, vea, yo quiero que ustedes entiendan que este mandamiento nos enseña a nosotros a vivir bajo la fidelidad, bajo la honestidad, bajo el respeto, bajo una conducta apropiada como hijos de Dios. Amén. El pisto, digámoslo así, ¿no? A todo el mundo le gusta. Y el versículo dice que el dinero sirve para todo. Así lo dice el versículo. El dinero sirve para todo. Y hay un dicho por ahí que dice, con la plata, yo no sé cómo hacen para hacer bailar un mono, pero dicen que baila el mono. ¿Verdad? Entonces, el dinero es muy peligroso. Porque aunque es una bendición si se maneja bien, también puede ser peligroso para dañar mi relación con Dios si se maneja mal. Porque raíz de todos los males ¿es qué? Es el amor a Dios. Es el amor al dinero. Porque no se puede servir a dos señores. Se amará a uno y se menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dándose a entender que tiene que uno de los dos tomar un lugar de primera posición. Amén, hermanos. Entonces, hurtar no es robar, hurtar es tomar con alevosía, con ventaja. Y yo casi que nadie sabe que yo hurté. ¿Me está entendiendo? Aunque yo sé que esto es de Dios, yo me lo quedo. ¿Y quién sabe? Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Y tenemos casos en la Biblia. Ananías y Zafira. ¿Quién sabía? Es que Ananías vino y trajo, voy a decirlo así, permítanme decirlo, que no es así, pero voy a decirlo así. Ananías trajo su parte, trajo sus diezmos. Que no eran diezmos, era una ofrenda, pero quiero comparárselos. Trajo sus diezmos. Y cuando los trajo le dijo, hermano Pedro, aquí están mis diezmos. Y Pedro le dice, ¿es verdad que vendiste la heredad en tanto? Y él dijo, ciertísimo mi hermano Pedro, más que me llame yo Ananías. Claro, engañar al pastor es muy fácil. ¿Me está entendiendo? Y engañar a cualquiera es fácil. Porque ¿quién le va a cuestionar a usted lo suyo? Pero entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué lo llenó Satanás? De avaricia, ¿verdad? Y la avaricia es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, no es el problema con los hombres. El negocio que tú hiciste no lo hiciste conmigo. Tú eres socio de Dios. Tu negocio es con Dios, tu fe es con Dios, tu relación es con Dios. Aquí todo lo que pase humanamente no tiene nada que ver conmigo. Dice, no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu de Dios. Y fíjense la consecuencia que trajo. Porque Dios quiso sentar un precedente y Ananías en ese instante cayó muerto. Por algo que parecía insignificante. Pero como Dios no acepta que le mientan y Dios no le interesa que usted le mienta. Hermano, con Dios es o no es. O somos o no somos. Amén. Él dice a los tibios, ¿cómo es que dice? Los vomitaré. Y la tibieza es entre camagüey y elote, ¿verdad?
Un tibio es más o menos. ¿Cómo está, hermano? Más o menos. No está ni helado ni caliente. Está tibio. Y a los tibios los vomitaré de mi boca. Y la tibieza tiene que ver con ese carácter pasivo, que no es activo ni proactivo con Dios. Es un carácter donde a mí no me presiona nada de que tenga que ver con mi relación con Dios. Entonces, fíjense qué importante es que comprendamos sobre la importancia del mandamiento. No hurtarás. Aprendámonos ese versículo. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Qué chiquito ese versículo y qué fácil de aprender. Cada vez que le pregunten versículos se lo aprende. ¿Cómo dice? Éxodo 20, 15. A ver, vuelva, vamos a ver si se lo aprendieron. ¿Cómo dice? Versículo. Wow, ya se saben un versículo ustedes. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mire qué tan sencillo es aprender la palabra. No hurtarás. Y hurtar es tomar lo que no es mío. El proverbista reconoce a Dios y lo reconoce y lo eleva en una posición más alta porque entiende y dice: todo es tuyo. Así es, ¿verdad? Todo es tuyo. Y ese todo, ¿qué será? Mi vida, mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mi familia, mi hogar, mis zapatos, mi ropa. Todo lo que tengo es de Él. Y prácticamente lo que yo tengo me lo ha dado Él. Dígale que está a su lado: lo que tienes te lo dio Él. ¿Cuesta aprender o es sencillo aprender? Ok, entonces notemos, si todo es de Dios y Dios, que es el dueño de ese 100%, me da a mí el 90%, ¿no sería justo que yo le devuelva el 10%? Que es lo que Él pide. Y lo pide como una remuneración de adoración. Porque el diezmo no es una imposición. El diezmo es la remuneración de mi adoración a Dios. El capítulo 26 de Deuteronomio dice: para que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Ese temer a Dios, es decir, hombre, esto es de Dios. Uy, esto no se toca porque esto es de Diosito, dicen algunos. ¿Ya? Y pues entiendo a la gente que usa diminutivo con Dios. Entonces, es manera de uno aprender, de conocer, de comprender lo que Dios se merece. Yo soy socio de Dios. Dios es el inversionista de la empresa en la que yo trabajo. Y para ser más específico, yo soy trabajador de Dios. El patrón es Él. Pero fíjense que aunque Él es el dueño y es el patrón, de las ganancias me da el 90 a mí. Dígame usted qué patrón hace eso, man. ¿O qué padre es tan bueno así? Claro que Dios es tan rico en misericordia que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero esa partecita llamada diezmo es la semilla que Dios espera que yo saque de la cosecha para poder fructificar. Dios espera que yo tenga esa capacidad de tomar esa ofrenda y presentársela a Dios como una remuneración de reconocimiento y de agradecimiento. Bendito sea el Señor. El problema es la avaricia. La avaricia me dice a mí que no le dé tanto. Oye, va a dar todo eso. Eso es mucho. ¿Se acuerdan que yo les conté una anécdota de un hombre que trabajaba en una empresa? Ese hombre trabajaba en una empresa
Y era tan fiel con Dios que Dios quiso honrarlo, porque Dios honra a la gente que es fiel. Si usted cree, dígame. Ok. Entonces, el patrón lo llamó en la empresa y le dijo: joven, te quiero proponer un negocio. He visto que tú eres un hombre muy fiel a mi empresa. Y yo he estado buscando un hombre como tú para que me sirva en un cargo superior. Así que te voy a ascender a supervisor. Ya tu negocio, ya tu salario no va a ser, digamos así, de 10,000. Hoy tu salario va a ser de 20,000. Y él estaba muy alegre y muy contento. Vino tan contento a comentarle al pastor, porque hay creyentes que son muy, muy especiales. Le cuentan al pastor de sus alegrías, de sus triunfos, de sus victorias, no solo de sus fracasos. Le cuentan cuando le va bien. Bien, hermano, me fue súper bien esta vez. Esta semana Dios me bendijo, hermano. Estoy alegre porque Dios es bueno. Y uno dice: aleluya, gloria al Señor. Tiene motivos para honrar a Dios. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Escucharon a unos hermanos generosos que ofrendaron, y cómo se hizo la algarabía y el gozo, y ellos dijeron: pues no nos quedamos atrás nosotros, también vamos a proponer nosotros. Y entonces el hombre le dice al pastor: hermano, pero tengo una situación. Y dice el pastor: cuéntame, hijo. Es que, hermano, yo estaba pensando, como yo diezmaba de los 10,000, entonces quería saber si se puede seguir diezmando solo los 1,000. Y el pastor le dijo: claro, hermano, que se puede. Y él dijo: ¿de verdad, pastor? Sí, hermano. Usted platique con el patrón y dígale que solo le pague 10,000. Porque el problema es cuando ya se ve que la ganancia es superior, que la bendición ha crecido, que es más. Entonces ahí entra en un detalle donde ya le parece que lo que le va a dar a Dios es mucho. Y a Dios nunca se le da mucho. Siempre será poco. Nosotros somos deudores a Dios. Amén, hermanos. Amén. Somos deudores a Dios. Le debemos la salvación. Le debemos la vida. Le debemos los bienes que poseemos. Le debemos la familia. Le debemos la salud. Hombre, si yo estoy endeudado con Dios, y que yo no sea como muy agradecido con Dios, ¿no cree usted que eso es de lealtad? Digan amén. Bueno, no sé. Quiero que ustedes entiendan, hermanos, el valor que tienen las palabras. Aquí hay otro versículo, Levíticos capítulo 19, versículo 11. Miren este verso. Léanlo. Amén. Se van agarrando como ola. Léanlo todo a ver cómo se escucha. Wow. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ese término está ahí, hermano. Ustedes no vieron, hermano, que yo puse por acá el teléfono y dice: no, hermanito, nosotros no hemos visto nada. Y lo anda en la bolsa, ¿no? ¿Entendió? Y le está mintiendo y está engañando a su propio hermano, cuando él ya lo tiene en la bolsa. Eso es en el contexto humano. Uno es muy, el hombre natural, ¿no? Porque aquí estoy hablando con gente cristiana, pero el hombre natural es muy dado a ese tipo de cosas. Si allá afuera, hermano, si usted deja una aguja mal puesta, se la llevan. Sí, allá afuera no se puede dejar nada. Allá la gente camina tras la movida. Si nos llevaron hasta el orégano que había afuera en las plantas ahí, se lo llevaron.
dígame usted, la gente camina tras la movida. Y uno pasa mirando y hay personas que pasan arrancando las hojitas y se las llevan y sin pedir. ¿Verdad? Se las llevan. Entonces, wow, la gente camina tras la movida, viendo a ver qué puede lograr. Nosotros no somos personas así. Nosotros somos personas decentes, honestas, formales, responsables, ubicados, transformados, regenerados por el Señor y por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Somos nuevas personas. Somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre santo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. San Mateo 19:18. Mire lo que dice. Porque a Jesús le pregunta el muchacho rico, el joven rico. ¿Por qué le pregunta? Y dice, el Señor le dijo, guarda los mandamientos y vivirás. Y él preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, mire qué mandamientos. A un hombre rico lo primero que les ponen es ese. Porque el hombre era muy fiel a todo, pero ¿por qué Jesús le recita esos? ¿Qué dijo? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Entonces fíjese que el Señor le dice al rico, y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un rico con un corazón bien aplicado. Porque hay ricos con riquezas muy buenos. Y hay ricos también tacaños y mezquinos. ¿Verdad? No destapan el fresco para que no se caiga la chapa. Entonces, este rico tenía una buena costumbre. Y Jesús le dice los mandamientos. Y él dice en su mentalidad, dice, todos los he guardado, Señor. Entonces el Señor, como lo escucha que el hombre ya es un hombre santo, le dice, ¿quiere ser perfecto? ¿Usted quiere ser perfecto? Mire qué fácil son los mandamientos. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. La perfección está en seguirlo a Él y en dejar las cosas que tienes en el lugar donde deben de estar. Eso no se trata de regalarle su trabajo a la gente. Se trata es, ¿qué comparación le voy a dar? Si eso que tengo es más valioso que seguir a Jesús, si eso que tengo es más valioso que servir a Jesús, ¿o qué? Y el joven rico que guardaba los mandamientos, cuando escuchó y le tocaron donde no debían de tocarle, se entristeció y dijo, Señor, pero soy mercader. Y allí entonces Jesús tocó la palabra. Y qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. No imposible, dijo difícil. ¿Verdad? Dice, es más fácil que un camello con tremenda joroba en el lomo pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. ¿Acaso el Señor estaba maldiciendo a los ricos? No. Lo que está diciendo es que el rico pone su corazón en las riquezas. El rico pone su amor en el dinero y en sus posesiones. Y no es capaz de dejar aquello por servir a Jesús. ¿Me están entendiendo? Pero nosotros lo hemos dejado todo, dijo Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por servirte. ¿Qué obtendremos? Y mire la respuesta de Jesús. Dijo, cualquiera que hubiese dejado todo por causa de mí, no se quedará sin recompensa. De cierto les digo que en esta vida les pagaré 100 veces más y en la venidera la vida eterna. Así que seguir a Jesús
dejar todo por Jesús, servir a Jesús, tiene recompensas económicas en esta tierra y tiene recompensas espirituales en el cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Ser rico no es pecado. Tener dinero no es pecado. Pecado es no saberlo manejar. Porque donde esté tu tesoro, díganlo sin miedo, donde esté tu tesoro, si su tesoro es Jesucristo, su corazón está en Jesucristo. Ahora, si su tesoro es el trabajo, el billete o las ganancias, ahí va a estar el problema. Y a la hora llegada vendrán las palabras cuando surja la recompensa. Dice, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces nosotros tenemos que aprender que hay que poner las cosas en su debido orden. Malaquías capítulo 3 versículo 8, un verso muy conocido. Ese se lo saben ustedes. Predíquenlo conmigo. Colóqueselo en la pantalla, hermana. Malaquías 3, 8. Lean. ¿Robará el hombre a Dios? Y entonces dice el profeta, ustedes dijeron, a ver, ¿en qué le hemos robado? Porque es muy fácil olvidarse, ¿no? A uno se le olvida esas cosas. ¿En qué te hemos robado? Dice, en los diezmos y en las ofrendas. Amén. Tremendo, ¿verdad? Esto con Dios es serio. Hay eruditos, hay predicadores, hay teólogos allá afuera bastante que pululan con conceptos muy humanos. Ese texto es del Antiguo Testamento, ese texto está de otro contexto. Sí, pero es que hay que entender, los principios no cambian. Las doctrinas pueden cambiar, los principios no. Y entre los principios, robar siempre ha sido pecado. ¿Verdad? No, es que eso es de la ley. Sí, posiblemente. No, que eso se lo dijo a Israel. Posiblemente. Pero ¿qué dice la Biblia a nosotros? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si yo soy de los que no le gusta contribuir, aportar, ofrendar y darle a Dios, voy a buscarle peros a las cosas santas. Allá afuera hay una cantidad de predicadores egoístas y falsos que están en contra del diezmo. ¿Me está entendiendo? Y uno a veces, por no escuchar la verdad, escucha la mentira. ¿Por qué? Porque esto no es una imposición, esto es una doctrina bíblica. Y si Dios la dejó allí, tiene que traer algún beneficio para la persona que lo hace. Pero el problema es creer. Porque si se cree, para Dios todo es posible. Entonces, yo me dedico a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y Dios se encarga de respaldar su palabra. Porque Dios sus palabras no las deja caer a tierra. Probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no les abriré las ventanas de los cielos, les derramaré bendición hasta que sobreabunde. La bendición que sobreabunda no siempre solo es plata. Colóquelo, hermana, al verso 9. La bendición que sobreabunda
esa bendición no siempre es plata, porque a veces plata nos falta, pero bendición nos sobra. Ahora el problema es que usted piense que la plata es la bendición. Y ahí sí está equivocado de términos. Porque hay gente con plata y con enfermedades terminales. Hay gente con plata y comiéndose las uñas. Eso sí es triste. Porque es un mal doloroso que yo he visto debajo del sol. Que hay hombres a quienes Dios les ha dado riquezas y posesiones, pero no les ha dado la facultad de disfrutarlas. Este es un mal doloroso y aflicción de espíritu, dice Salomón. Pero fíjense que Dios dice, no hay cosa mejor en esta vida que el hombre coma, beba y disfrute del bien de su trabajo, porque esto es todo el haber del hombre. Y yo he conocido gente pobre con mucho pisto. Porque uno cree que la pobreza es la plata. No. La pobreza no tiene nada que ver con plata. La pobreza tiene que ver con mente y corazón. Tiene que ver con mente y espíritu. Nosotros antes de conocer al Señor éramos pobres en espíritu. Pero Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros en el espíritu. Hoy tenemos un espíritu rico, bendecido, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de libertad, lleno de bendición de Dios. Aleluya. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando se entiende. Esto es cuestión de fe, de obediencia. Entonces la Biblia sí me enseña a mí. Maldito sois, con maldición le dice el Señor a Israel. Ese texto se lo dedica a Israel. La nación toda, porque todos me habéis robado. Y si robar trae maldición, hombre, complicado eso. Si robar trae maldición, fíjense que Dios es el que los maldice. Aquí no es el pastor, aquí es Dios. Y yo creo que nosotros hemos aprendido cuando alguien se mete y nos roba las cosas de la casa. Nosotros decimos, Señor, bendice al ladrón, dale más vida para que siga robando. Creo que nosotros oramos a veces, Señor, mire ese hombre, ten misericordia de él. Pero las palabras de nosotros son una espada de dos filos. Con ella estamos diciendo, Señor, haz justicia. Ese ladrón que pronto se termine para que ya no le siga haciendo más daño a las demás personas. Porque después de que a usted le roban, usted quiere justicia. ¿Me está entendiendo? Después de que a usted le roban, usted quiere justicia. Dígame si usted no reclama cuando el pago suyo debía de ser más y el patrón no se lo dio todo, solo le dio una parte. Y usted contaba con las horas extras. Usted ya se había hecho los planes. Esta semana me va a salir grueso. El pago va a venir bueno, amor. Cuando me paguen te voy a llevar a comer. Y cuando el patrón lo desanima y le sacó y le dice que ya no le llegó todo, usted se pone bravo, molesto, desanimado, triste, enojado. Cuando Dios espera que usted lo honre, eso también incomoda a Dios, porque Dios espera de usted. Es que, hermano, Dios no está interesado en su plata. Yo quisiera que ustedes entendieran. Dios no está interesado en su plata, ni yo tampoco. Yo me siento una persona honorable en esta parte. Y yo no le predico para que me dé plata a usted. Porque no se trata entre usted y yo. Esto es cuestión de usted y Dios. Y su relación. De tal manera que nosotros seamos hijos de Dios y practiquemos la vida cristiana. Practicar justicia. Justicia. Justicia es que yo le tengo que dar a Dios lo que es de Él
y Dios me da a mí lo que me corresponde a mí. Justicia es que si usted hizo 10 horas extra, las 10 se las paguen. Justicia es que si usted trabajó toda la semana le paguen. Pero si le quitan un día de la semana, ¿eso es justo? No, usted lo ve como injusto. Entonces Dios también ve como injusto que usted, que debería de honrar a Dios con el trabajo que usted tiene, que se lo dio Dios, con los recursos que le entraron a su cartera, a su mano, y usted no tomó la parte de Dios, antes por lo contrario hizo fraude. Eso es injusticia. Y nosotros tenemos que practicar justicia. Amén. La Biblia dice: el que es justo, justifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para pagarle a cada uno según su obra. Dios no tiene problema. Y vuelvo y repito, Dios no está interesado en su pisto, ni yo tampoco. Pero Dios está interesado en que usted aprenda, en que usted crezca, en que usted lo honre. Amén. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a mirar un texto más. Efesios capítulo 4, versículo 27. ¿Qué dice? De eso se vale el diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿A qué se refiere no deis lugar al diablo? El verso 26 lo dice, porque esto es el contexto del texto. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El verso que sigue, por favor. El que hurtaba, porque darle lugar al diablo es hacer eso. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Amén. Amén. Así que el diablo se va a valer de esos pequeños espacios. Amén. El diablo se va a valer de esos pequeños espacios. Ay, hermano, es que yo sabía que debía de darle a Dios, pero Diosito entiende que yo no tengo ahorita. Hay gente que hace sus propias doctrinas. Diosito sabe que yo ahorita no tengo nada. Eso no se trata de ahorita, se trata de lo que Dios me da. Dios no me pide a mí nunca que le dé de lo que no tengo. Dios espera que yo lo honre con lo que yo recibo. ¿De dónde le damos? Cuando llegó el hijo de Estados Unidos y le mandó la remesa, hizo: mami, ahí te mando $200. ¿Cuántos son de Dios? 20. Esos 20 son para Dios. Aquí no se trata que son para el pastor, porque no son del pastor, son de Dios. Amén, hermano, son de Dios. Aquí usted no hace negocio con el pastor, ni los haga nunca. Usted no se preocupe, que conmigo no tiene problema. Yo nomás aquí soy como un supervisor. Yo estoy es para mirar y cuidar de los bienes de Dios y enseñarle a la iglesia. Soy un instructor. Me pusieron de pastor para apacentar la grey de Dios. Pero su relación es con Dios. A Él es que usted le dará cuentas de lo bueno y de lo malo. Amén. Yo posiblemente un día me voy de aquí, borrón y cuenta nueva. ¿Ya me entendió? Pero lo que queda es lo que usted tiene con Dios. Porque usted se casó en una relación es con Dios, no con el pastor. Qué bueno, con algunos somos amigos. Y seguiremos cuidando de esa amistad y seguiremos siendo amigos. Pero eso a usted no lo obliga a nada. Su relación es con Dios. Amén, hermanos. Espero que estén entendiendo. Y es bueno que entienda que nosotros tenemos que estar ya conscientes. No le deis lugar al diablo. El diablo es tan mentiroso y tan astuto
que hurtar es una puerta abierta. Hurtar es una puerta abierta. Y esa puerta abierta trae demonios. ¿Me está entendiendo? La Biblia es clara, dice, el que aportilla lo muerde la serpiente. Hermano, las culebras para metérsele a usted solo necesitan un pequeño agujerito. ¿Sí o no? Un pequeño agujerito y se le meten los sapos y las ranas, las culebras. Por ese pequeño portillo que usted abrió, por allí se le mete. Y darle lugar al diablo es darle lugar que le destruya los frutos de sus manos, los bienes que usted posee. Y usted dirá, ¿cómo lo va a hacer? Sencillo, porque ahora Satanás toma poder para poder meter su mano, porque sus bienes están untados de pecado, que se le llama hurtar. No ha habido justicia, no ha habido una justicia santa con Dios. Mis bienes no han sido santificados delante de Dios. Aunque Dios nos da todas las cosas, yo tengo que entender que Dios se fija en mi justicia. Amén, hermanos. Esos recursos, por muy poco, por muy mucho que sean, son de Dios. Y Dios se encarga de bendecirnos. Hermano, la bendición de Dios, vuelvo y repito, no solo es plata. La bendición de Dios tiene que ver con salud. Hasta la bendición de Dios llega hasta a través de la ENE. Y hay personas que le salen recibo hasta de 12,000 y dice, hermano, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Si yo no gasté todo eso. Dice, pagarlo. Y le toca, porque esa gente no lo van a perdonar. Eso no perdonan a nadie. Lo que van a hacer es hacerle cuotas de pago, pero no lo van a perdonar. Hermano, pero cuando uno vive en Dios, vive una vida tranquila. Cuando uno vive en fe, no importa si usted cree que es pobre, pero la pobreza no tiene que ver con el dinero. ¿Ya? El no tener dinero no se le llama pobreza, solo le falta escasez, falta de dinero. Pero vuelvo y repito, teniendo a Cristo, teniendo una relación con Dios, lo tenemos todo. Hermano, hay gente, yo conozco gente que vive en un estilo de vida humilde, en hogares muy humildes, pero viven contentos y viven tranquilos y viven alegres y viven bendecidos y viven sanos. Y hay gente que vive en mansiones y viven una vida de desgracia. Por eso es que la Biblia es clara y dice, mejor es en vivir en una casa donde lo que se come son legumbres, frijolitos, son las legumbres, frijoles, que en casa de buey engordado y en pleito y en situaciones. Entonces uno evalúa y dice, uy, si yo viviera ahí, yo viviría súper. No, Dios sabe cómo es mejor vivir. Y Dios nos comenzará a ir dando las cosas, porque Dios nos da las cosas en abundancia, pero Dios espera que usted sea fiel. Amén, hermanos. Dios a Abraham, cuando lo sacó de allá de las tierras de Ur de los Caldeos, Abraham era pobre. Pero en el camino Dios comenzó a bendecirlo. Porque Abraham era obediente. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y haré de ti una nación grande y numerosa. Y mientras iba en el camino, Dios se le apareció en el camino y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí, sé perfecto. Y entonces llegó por allá y allá hizo negocios. Negoció la esposa. Entonces, le dio la esposa al rey y el rey le dio tributos. Usted sabe la historia. Le dio siervos, le dio ganado, le dio ovejas, le dio billete el rey a cambio de la esposa. Pero como eso él lo hizo por miedo, en el sueño de la noche se le apareció Dios al rey y le dijo, esa mujer es casada y con marido, devuélvela porque si no te mato ahorita mismo. Usted no se imagina el sueño de ese rey. Ese rey se levantó asustadísimo y temblando y mandó a llamar a Abraham y le dijo, ¿por qué me engañaste?
¿por qué me mentiste? Y dijo, Señor, porque yo tuve miedo que me mataran. Es que la esposa de Abraham era bonita, igual que la mía. ¿Ah? Igual que la suya, ¿cierto? Y entonces el temor de él era que lo mataran. Pero el rey le dijo, bueno, mira, quiero que te vayas de mi tierra. Todo lo que te di es tuyo, eso no te lo voy a quitar. Vete y vuelve a tu lugar. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que Dios lo matara. Hermano, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seamos justos. Seamos fieles. No hurte. Cuando reciba su salario, en esto sí les doy la clave. Cuando reciba su salario, yo no sé cómo vive usted, porque yo desconozco la vida de muchos de ustedes en cuanto a lo económico. Pero cuando reciba su salario, haga una buena administración. Esto es tuyo, esto es mío, esto es del lechero, esto es del quesero, esto es del frijolero, ya, es de, cada quien tiene su partecita. ¿Me están entendiendo? Pero ahí está Dios entre eso. Aparte lo de Dios y aparte lo de sus compromisos. Y le va a quedar una tajadita y dice, bueno, esto es para mis huesos. Esto va para la izquierda, dicen algunos. Entonces guárdelo, sea un buen administrador. Porque a veces por ser mal administradores le tomamos la parte de Dios. Por ser mal administradores, a veces no somos no es por ser avariciosos, a veces es por ser mal administrador. ¿Me estás entendiendo? Porque no tenemos recursos, se nos acaban y entonces le echamos mano a lo de Dios. Y ahí es el problema, porque eso le abre puertas al enemigo. Digamos gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos dé cada día temor, conocimiento de su palabra para honrarlo y adorarlo. Póngase en pie, que el Señor bendiga sus vidas, queridos hermanos, Iglesia de los Laureles.